Bueno, pues continuando entonces con esta sección que se llama Tesoros de la Torá, hoy tenemos el mandamiento número 6. El mandamiento 6 lo encontramos en Éxodo 12:8 y es nuestro mandamiento positivo número 5. Y este mandamiento dice: comer el cordero de Pesaj en la noche del 15 de Nisán, esto es en el primer seder de Pesaj, y esto se encuentra de acuerdo a la Parashá Bo. Recuerden que este listado es un listado tradicional judío, no quiere decir que se encuentren forzosamente una lista de estos mandamientos dentro de la Escritura, simplemente estamos haciendo un análisis de este listado de mandamientos, que es el listado más tradicional o mayormente conocido, y este listado también está en orden de aparición, no se dividen por positivos y negativos, sino estos mandamientos están dados en orden de aparición, como van apareciendo en la Escritura. Y vamos a ver lo que dice Éxodo 12:8 entonces. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Bueno, el contexto lo comentamos desde la semana anterior en el mandamiento 5. Habla acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto en la noche del Seder de Pesaj o de Pascua, en el que el Señor les instruyó acerca de el seleccionar un cordero el día 10, tenerlo ahí en sus habitaciones, en sus casas, y el día 14 entre las 2 tardes hacer el sacrificio. Y entonces el mandamiento que sigue, vimos que el mandamiento anterior era sacrificar el cordero entre las 2 tardes, el mandamiento a continuación es el siguiente, el de comerlo ahora, este cordero, en la noche inmediata. Y bueno, dice aquí que la Torá nos enseña que Pesaj, o el paso del ángel vengador para herir a todo primogénito egipcio, tiene que ser recordado por un medio pedagógico. Es decir, que la Torá no solo se ocupa del aspecto espiritual o del aspecto intelectual, sino que nos introduce también en el ámbito físico y logra ligar estos dos puntos que son muy importantes. ¿Qué quiere decir? Que lo que vemos es un reflejo también del ámbito espiritual y viceversa. Hay cosas que no vemos, pero sin embargo percibimos, y eso es lo que nosotros podemos entonces ahora por medio del Seder experimentar. Nuestros sentidos quedan como testigos al poder oler, al poder ver, al poder probar, al poder sentir, al poder escuchar. En el Seder es toda una experiencia el hacerlo, y el revivir estos acontecimientos por medio de la cena, que es el cordero, el matzá, el maror, que son las hierbas amargas, y de acuerdo a lo instituido por Yeshua, pues también el fruto de la vid. Nosotros nos hacemos o nos unimos a todos los hebreos que salieron en esa época. Nos acercamos a ellos por medio de este Seder. Es una manera como de revivir. Y es un poco como lo que, no sé si les llega a pasar, que a veces hueles algo, por ejemplo, y te trae algún recuerdo, ¿no? Empiezas a revivir ese momento, quizás algo pues, de la juventud o de alguna época pasada, pero simplemente con el puro olor ya estás como que viajando en el tiempo, ya tu mente está en otro lugar. Entonces el Seder de Pesaj es algo extraordinario por eso, porque involucra todos nuestros sentidos y nos hace como si nos viajáramos otra vez al tiempo y nos uniéramos con los hebreos que estuvieron en aquella época. Así que no todo en la Torah es metafórico, no todo es intelectual o únicamente en el ámbito espiritual, sino que también lo une al ámbito físico, y eso es donde realmente se aprende, ¿no? De hecho, hay unas nuevas teorías en educación que dice que a los niños no nada más hay que sentarlos, dictarles, y ellos deben de estar escribiendo, sino que ya debes de involucrar más sentidos. Mientras más sentidos involucres en el aprendizaje, pues va a quedar más marcado esa enseñanza. Y es también importante, bueno, pues hacerlo en esta fecha, porque de alguna manera también nosotros estamos declarándonos diferentes al mundo, el cual celebra pues tradicionalmente la fiesta de Pascua, o lo que le llaman la Semana Santa, en una fecha diferente. Así que el hacerlo en el día y en el momento que el Eterno nos lo mandó, pues es una manera de proclamar la verdad que está en la Escritura, ¿no? El hacerlo conforme debe de ser. También recordemos que el no hacerlo en la fecha puede incurrir en caret cuando estaba el templo en pie. Esto significa que iba a ser cortado del pueblo. Eso lo vimos la semana pasada con el mandamiento anterior, en el que sí existe la posibilidad, de acuerdo a la Escritura en Números 9, de hacer esta remembranza un mes después para aquellos que se encontraban ritualmente impuros o que a lo mejor estaban de viaje o enfermos, lo podían hacer.
pero todos aquellos que entonces sí tenían la posibilidad de hacerlo, deben de hacerlo en la fecha indicada. Y también es importante entonces, como dice aquí en el pasaje, volviendo al análisis de Éxodo, dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego, entonces es importante que se hiciera de esta forma, con matzá, que es el pan sin levadura. Estos dos preceptos los vamos a estudiar más adelante, el que por qué tenía que ser asado al fuego, y no hervido, ni tampoco crudo o semicrudo. El que se haga con matzá también es un precepto también que vamos a estudiar. Y aquí adicionalmente dice, con hierbas amargas lo comerán, es decir, las hierbas eran parte de lo que se tenía que comer también dentro del seder. En hebreo es el maror, y es el recordatorio de la esclavitud. Así que es también importante hacer eso, el recordar estos momentos de donde Dios nos sacó, para no olvidarnos precisamente eso, de dónde venimos, porque de esa manera es más fácil saber hacia dónde vamos. Y nos recuerda nuestros orígenes, el origen humilde del pueblo de Israel, como siendo esclavo, se humilló, clamó al Señor, y pues el Señor los liberó con mano poderosa. Así que, bueno, este es el precepto número 6, el mandamiento positivo número 5.